Hola, ¿qué tal amigos? Dios me los bendiga en esta hora de la mañana, ¿verdad? Mi nombre es Ismari Zavala. Quiero compartirle, ¿verdad? Un tema muy importante el día de hoy. Quiero hablar de lo que es la importancia de hacer el bien, ¿verdad? Siempre. Quiero agarrar como base lo que es la palabra de Dios en Romanos 12:21 y dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿verdad? Eso nos dice la palabra de Dios, así que nosotros no nos cansemos de hacer siempre el bien y no miremos, ¿verdad?, a quién se lo hacemos. Ya de repente, ¿verdad?, hemos tenido dificultades con algunas personas, problemas, ¿verdad? O tal vez no los llevamos bien, o aquellas personas no los quieren. Entonces, ¿verdad?, nosotros debemos de cortar esa raíz del mal, ¿verdad? Esa maldad, eso que está ahí, ¿verdad?, arruinando nuestra comunidad y nuestra paz, ¿verdad? Debemos de cortar lo que es eso, haciendo el qué, haciendo un bien, porque debemos de vencer lo que es ese mal, lo que es haciendo el bien, como lo dice en Romanos 12:21, así nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y también cuando nosotros hagamos el bien, no hay que hacerlo para ser agradados por los hombres o para caer bien ni nada de eso, sino que hay que hacerlo para agradar a Dios y obedecer su palabra, porque nosotros hay que hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. Entonces no nos cansemos de hacer siempre el bien, no miremos a quién se lo hacemos. Aún a nuestros enemigos nosotros debemos, ¿verdad?, de hacerles un bien, porque la palabra de Dios dice que hay que amar a nuestros enemigos, que si nos piden agua, si nos piden comida, ¿verdad?, nosotros hay que darles, porque haciendo esto, dice la palabra, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces nosotros, ¿verdad?, debemos de hacer siempre el bien en toda circunstancia, en todo el momento que nosotros estemos pasando, ¿verdad? Acordémonos siempre que Dios nos insta, que nosotros debemos de hacer siempre el bien para vencer ese mal que nos está dañando. Así que el Señor me los pueda bendecir, no nos cansemos de hacer siempre el bien y recuerden, ¿verdad?, que Cristo viene pronto, ese es el mensaje, y nosotros debemos de estar muy bien preparados. ¿Qué nos pueden decir en esta hora de la mañana? Si te ha gustado el video, dale like y compártelo, comenta, ¿verdad? Y díganme sobre qué quieren que les hable, ¿verdad?, en el siguiente video. Que el Señor me los pueda bendecir lo que es en esta mañana.